ingeniero Rubén Darío Dabdú Azogue, a los cónsules de los miembros de Argentina, a la doctora Leonor Arauco, miembro actual del Grupo Boliviano de Solidaridad con la Causa Malvinas, a los jefes de carreras presentes y estudiantes. Para dar inicio, voy a invitar al magnífico rector para que pueda dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias. La verdad que estoy muy emocionado hoy día por diversos factores y me voy a permitir decirlo por qué esa alegría. Acabo de subir del salón de eventos, donde acabamos de firmar un convenio con el Tecnológico de Monterrey, una alianza estratégica muy importante para la universidad, que todavía viene esta alianza de larga data, pero hoy día estamos reafirmando esto. ¿Qué más? Otro motivo de estar aquí presente con mi estimado embajador de la Argentina, que nos vimos varias veces y nos desafiamos a realizar algunas actividades en la universidad y hoy día se está realizando. Saludar a nuestro cónsul, la verdad, de Argentina, aquí de Santa Cruz, ¿no? Que con él también nos vino y nos tocó las puertas a la universidad y nos puso varios desafíos. Entonces, con la Argentina, con la embajada y con el consulado tenemos una relación muy interesante, muy bonita, de desarrollo cultural. Y hoy día vamos a ver un tema académico, de una manera académica, que eso lo vamos a poder disfrutar, conocer de la fuente de origen, que es Argentina, que eso es importante, y vamos a poder nosotros hablar sobre el derecho internacional, el derecho de los países, cómo se tienen que tratar temas de conflicto y obviamente también las relaciones internacionales. Quiero, la verdad, saludar a nuestro panelista, a la señora Leonor, una alegría que esté aquí presente, que puedan compartir con nuestros chicos, con nuestros docentes, este tema muy importante para Latinoamérica, y nuestro profesor, representante de UTEPSA, que eso hace que la presencia de nuestra institución esté en estos ámbitos académicos. Saludar a todos los profesores, docentes de Relaciones Internacionales, de Derecho que están aquí presentes, y obviamente, ¿quién más que saludar a toda esa juventud que es linda, que contagia, que nos llena de motivación para seguir creando cosas, construyendo cosas bonitas. Así que felicidades, bendiciones y sean todos bienvenidos a este evento tan importante de Derecho Internacional Público sobre las Malvinas. Muchas gracias. A continuación tenemos la ponencia del doctor Raúl Ascarrún, profesor de la Casa de Estudios y director municipal de Educación de Santa Cruz de la Sierra. Él es abogado, tiene una maestría en Educación Superior, también tiene un posgrado de Derecho Administrativo. Le damos la bienvenida. Gracias. Bien, un cordial saludo a nuestro rector de la Casa de Estudios más importante de Educación Superior de Santa Cruz de la Sierra, nuestro querido amigo Rubén. Muchas gracias por sus palabras en el momento de la presentación. También saludar cordialmente a nuestro embajador de la hermana República de la Argentina, nuestros acompañantes en el panel, nuestro cónsul de la Argentina que se encuentra aquí con nosotros, grandes amigos, estimados docentes de la universidad, queridos amigos de Relaciones Internacionales que también se encuentran aquí, gracias por la invitación. Poderosos estudiantes, ¿dónde están? ¿Están ahí? Soy docente de la universidad, bueno, ahora con el cargo de director municipal de educación, con poca carga horaria, creo que no tengo, pero bueno, estamos aquí de todas maneras participando, porque uno no se olvida de un lugar tan bonito como es la universidad. Estoy muy emocionado, de verdad, porque después de hablar con el presidente, hace un rato con el viceministro de Educación, los nervios más me embargan aquí que allá, digamos, ¿no? Y es porque realmente es por el compromiso social y educativo que se tiene con quienes nos estamos dirigiendo.
Nos estamos dirigiendo a un grupo de personas, ustedes los chicos, especialmente los estudiantes, cuyo compromiso de nosotros como educadores es alto, tremendamente alto. Es una responsabilidad tremenda. El forjar en ustedes ciertas condiciones que se les va a dar a partir de las herramientas que les damos desde la educación, va a permitir que ustedes puedan forjar sus propios criterios y en función de eso orientar adecuadamente sus conductas de vida. Entonces, por eso el docente tiene una labor terriblemente o tremendamente importante. Bien, vamos a entrar a lo que vinimos ahora con ese preámbulo por la responsabilidad que significa la ponencia que vamos a dar en un tema tan importante como es el que me han permitido desarrollar. Gracias también a la invitación de la jefe de carrera de la Facultad de Derecho, la estimada doctora Erika de Filippi. Gracias. Bien, empezaremos por Malvinas. Por favor, doctor García, si me puede dar una manito. Vamos a tocar un tema que es una reivindicación de una república hermana. Y en eso vamos a ser conscientes de que nosotros también tenemos algo muy similar, ¿no es cierto?, en tema de reivindicaciones, especialmente de característica territorial. Entremos a la primera diapositiva, por favor. Dice ahí que se han transcurrido más de 35 años desde la guerra y más de 180 desde la usurpación británica a las Malvinas. Y aún persiste en esta vida social y política argentina con la fuerza de aquellos enigmas que concentran sentidos potentes que invitan a toda una cultura de repensarlos una y otra vez. Entonces aquí la pregunta es cómo se aborda el tema, cómo abordarlo y bajo qué tipo de temática y consecuencias dentro de lo que significa el análisis propio del derecho internacional público, por un lado, que marca ciertas utopías, ¿no es cierto? Porque en el derecho, cuando hablamos que si bien es una ciencia que establece las condiciones legales por las cuales se tienen que ejecutar ciertas cosas, hay muchas condiciones de característica teórica, jurídica, que parecerían ser utopías y que lamentablemente la praxis o el pragmatismo lo han subsumido a una especie de subcategoría. Renunciar al enunciado positivo del derecho es como renunciar a tus propios derechos. Y no va a ser un acto fortuito o altamente valorativo en términos, por ejemplo, de una usurpación, la que determinaría aceptar tal condición y subsumirme a ella teniendo que cambiar la norma jurídica en función de una concepción de característica práctica. Tendría que ser al revés. Porque si fuese ese el sentido, nosotros tendríamos que, la ciencia jurídica y el derecho tendrían que adecuarse al comportamiento individual de cada uno de nosotros. Y eso entraríamos en un caos total. En base a eso, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a abordar el tema número 1, que es conciencia social y educación. No vamos a leer rápido. La Ley Nacional de Educación de la Argentina, en la número 26/206, incluye en el artículo 92, que propone la efectiva inclusión de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones y la construcción de una identidad nacional en la perspectiva regional latinoamericana, la causa de la recuperación de Malvinas y el ejercicio de la construcción de una memoria colectiva, etc. ¿Por qué se incorpora eso dentro de la currícula en la República Argentina? Como así nosotros dentro de nuestra currícula educativa nacional incorporamos la recuperación de la salida al mar, ¿no es cierto?, como algo irrenunciable. ¿Y por qué irrenunciable? Porque independientemente de las condiciones coyunturales en las que se dio en su momento la pérdida de la salida al territorio y de las amargas consecuencias que ello ha traído y la poca formación y oportunidad que han tenido ustedes, por ejemplo, estudiantes ya formados en participar como agentes diplomáticos reales, con trabajos serios, que no ha permitido en su momento para nosotros tener mejores condiciones para haber recuperado
el acceso o haber negociado una buena recuperación al acceso. Lo mismo pasa en este caso en la República Argentina, en el sentido de que ellos han incluido e incluyen en su currícula educativa no perder esa conciencia social que significa el no renunciar a una condición propia que implica la necesidad de que los estudiantes, los estudiantes, en este caso toda la población en general, tengan en su conciencia social eso de que esto es una reivindicación social, es una reivindicación de característica irrenunciable. La segunda, por favor, dice, ¿cuál viene a ser la pretensión? El gobierno argentino exige la devolución de islas y con ello mantiene pendiente en el plano internacional su reclamo de soberanía territorial y marítima sobre el archipiélago. El planteo no apunta a zanjar exclusivamente una disputa territorial, es decir, no se trata de una reivindicación de propiedad sobre un territorio que le fuera arrebatado al país por una potencia colonial en épocas de plena expansión, sino que su centro de afirmación pacífica de la soberanía. Por ello, al mismo tiempo que impulsa la vía de la negociación ante la comunidad internacional y las Naciones Unidas, se rechaza la invariable e intolerante actitud colonialista del Reino Unido o Gran Bretaña, que se reitera en las estrategias de militarización que el gobierno británico despliega sobre el archipiélago. Es decir, ¿cuál viene a ser la pretensión? No solamente el tema de la recuperación de un territorio como tal, que le corresponde a la República Argentina, sino por el otro sentido, en materia de derecho, no generar un precedente internacional de característica legal que permita la naturalización de estas conductas usurpadoras por parte de sujetos a un mayor poderío bélico o a mayores influencias internacionales se puedan de alguna manera consolidar. Ustedes saben que dentro del derecho internacional hay ciertos actos de característica unilateral que afirman o que rechazan ciertas posturas. Por ejemplo, el reconocimiento es un acto jurídico de carácter unilateral, en el cual un Estado o una nación, en el momento de reconocer una pretensión, está automáticamente rechazando o renunciando, mejor dicho, a un derecho. Contrario al reconocimiento está la protesta, que es un acto jurídico unilateral. En materia de derecho internacional, normalmente los postulados que se dan o las relaciones son de carácter ya sea bilateral o multilateral, que causan un efecto jurídico. Pero sin embargo, hay ciertos actos jurídicos de característica unilateral que pueden generar efectos en derecho frente a cualquier entidad internacional. Y les decía, el reconocimiento, si un Estado reconoce una situación a través, por ejemplo, de la firma de un tratado en el cual está rechazando, mejor dicho, renunciando a una pretensión, está legalizando una situación. Y frente a los terceros, esa situación se consolida, pese a que no haya sido producto de un convenio, pese a que no haya sido producto de un tratado. De la misma manera, la protesta frente a la condición internacional implica de que está fijando una posición ese Estado en no reconocer una pretensión o un hecho fallido o una usurpación como un acto legal. Y el hecho de haber protestado históricamente le da justamente esa característica al gobierno argentino de que tiene toda la posibilidad de continuar en ese trabajo diplomático en el marco de lo que establecen las Naciones Unidas para que la pretensión no desaparezca como tal y que por otro lado no se consolide una situación adversa referente a la pretensión que se tiene sobre algo que les es propio. ¿Con qué aval cuenta el nivel argentino? El aval se basa en 40 resoluciones emitidas por las Naciones Unidas. Estas 40 resoluciones hablan justamente de que no se consolide una situación adversa para el gobierno argentino, relacionado justamente a un reclamo histórico que parte de una acción colonial generada en 1800 y posteriormente en 1982
los resultados de una cruenta guerra que se dio entre Argentina y el Reino Unido. Ahora, leyendo la diapositiva, dice: sobre este punto hay suficiente consenso internacional, dado que en el reclamo de soberanía avalado por 40 resoluciones de las Naciones Unidas y del Comité de Descolonización de la ONU, la guerra iniciada a partir de la ocupación de las islas, decidida entre 1976 y el 83, lejos de abonar la obtención de la soberanía, generó un escenario internacional adverso para el éxito del reclamo. Si se estaba iniciando y se había consolidado una situación que estaba vinculada a resoluciones que le daban y que le dan el derecho a la nación argentina, entonces la guerra no fue en su momento una idea buena. Porque al contrario, lo que generó más bien fue una situación adversa. Con la designación de coordinar y realizar actividades derivadas de la segunda cumbre del presidente de Sudamérica celebrada en Bolivia en diciembre de 2008. De 2004 a 2006, defensora del pueblo de Bolivia en la suplencia legal en 3 oportunidades. Por favor, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenos días. Don Raúl Ascarnús, que nos ha dado una clase magistral de Derecho Internacional. Le hablo como profesor, pero también director de Educación de Santa Cruz, del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Estimado Ariel, embajador argentino, veo que no está en este momento el rector, que ha dado, con mucha amabilidad, ha cedido espacios para que se pueda discutir el tema de esto de la Argentina. Estimados jóvenes, con mucha satisfacción veo el auditorio lleno de jóvenes estudiantes, pero también quiero referirme a la representación de nuestra Cancillería en Bolivia, en Santa Cruz, que son jóvenes profesionales también. A ver, yo voy a ser relativamente corta en la exposición después de esta clase magistral para indicar el tema del compromiso, en este caso latinoamericano y específicamente Bolivia, respecto al tema de las Malvinas. Como ya se había dicho, en el año 2011 se creó el primer grupo de apoyo boliviano de apoyo a la cuestión de las Islas Malvinas. Por diversos factores no tuvo una continuidad en el tiempo. Y fue el año pasado, en septiembre del año pasado, que se relanzó el grupo de apoyo a las Malvinas. ¿Qué pretende este grupo? Y debo decirles que con una gran convocatoria, lo que dice muy bien del trabajo del embajador y su equipo, pero también de las personas que forman parte de ese grupo. Porque es un grupo absolutamente diverso políticamente, diverso culturalmente, socialmente, sin embargo, con una posición muy firme respecto a las Malvinas y la soberanía argentina. Lo relevante, como le digo, es que está constituido por personalidades tan diversas como el expresidente Jaime Paz, el expresidente Eduardo Rodríguez, el ex vicepresidente García Linera, ex cancilleres con posiciones totalmente diferentes. Saavedra Báez Agustín, que ha muerto hace pocos meses, pero hay otros ex cancilleres, rectores de varias universidades del país, investigadores, periodistas. Entonces, yo digo, el interés por las Malvinas, por el apoyo a la soberanía argentina, es lo que hace que este grupo que funcione y que tome posiciones conjuntas respecto en la diversidad del grupo en todo sentido, de los miembros del grupo. Se busca visualizar todo lo que
con mucha maestría ha explicado acá el profesor, visualizar el tema de las Malvinas, ponerlo sobre el tapete de discusión nacional. Fíjense que somos uno de los 90 grupos que hay en el mundo, de estos, en 80 países prácticamente. Entonces buscan visualizar, hacer actividades en las fechas importantes de las Malvinas. Se llega a hacer toda una cuestión para el cumplimiento de las resoluciones. Se ha hablado mucho de Naciones Unidas. Naciones Unidas de pronto en su mente un poco que representa todo, pero a veces que no representa nada en específico. Es una cosa muy... Pero quiero decirles que el apoyo al tema de las Malvinas, a la cuestión de las Malvinas, no solamente está en organismos, como dijo también el profesor, así como Naciones Unidas, CELAC, UNASUR, tristemente OEA, CELAC, ALANI, bueno, de todo nombrar son 200 prácticamente, sino en que los estados, los países han asumido, fundamentalmente de América Latina, todos, sin excepción, el tema de las Malvinas como cuestión de cada uno de los estados. Y eso es muy importante. No solamente firmar una resolución o apoyar una resolución en Naciones Unidas, en CELAC o en UNASUR, sino que cada país realmente de América Latina, sin excepción, ha puesto en su prioridad de relaciones internacionales el tema de las Malvinas. Y esto yo creo que da un valor diferente, ¿no es cierto?, la soberanía de las Malvinas. Esto es básicamente eso. El grupo se reúne, es decir, a propuesta de alguno de los miembros del grupo o convocados por el embajador, cuando va a llegar alguna personalidad de la Argentina, que se dan charlas en la Universidad del Alto en La Paz o en Cochabamba, si no me equivoco, han ido también. Entonces prácticamente es eso. Es un grupo que no tiene un año ahorita de relanzamiento. Yo creo que es bastante activo, tan diverso como activo, tan diverso como en lo que uno, ya les digo, es el tema de la soberanía. Prácticamente es eso. Es un diálogo, es una situación de diálogo en el continente al respecto. La experiencia que yo tuve cuando estuve en la Argentina, que estuve casi 5 años, del 2008 al 2013, fue muy intensa el tema de las Malvinas. Me tocó conocer no solamente a muchos de los excombatientes, sino a la gente que había perdido sus seres queridos, ¿no es cierto?, allá, y la situación, etcétera. Entonces, me parece que, sobre todo para la gente joven, como están en la etapa en que están ustedes, la situación, es algo que nos tiene que llevar a reflexionar, comprometerse. Son estudiantes de Relaciones Internacionales, de Derecho, es decir, con la situación del continente, y en este caso no solamente se trata de la Argentina, ¿no es cierto? Yo solamente quiero terminar ahí, agradeciendo por esto, diciendo que hace un momento hemos estado en la colocación de una placa por parte de la embajada, del consulado, el Consulado General de la Argentina en Santa Cruz, en la Plaza de Malvinas Argentinas, muy emocionante, el cual festejo. Y solamente quiero terminar diciendo que Malvinas para la Argentina y mar para Bolivia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le damos también la ponencia al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Argentina ante el Estado Plurinacional de Bolivia, Ariel Basteiro, político y sindicalista argentino. Actualmente se desempeña como embajador de la República Argentina ante el Estado Plurinacional de Bolivia. En enero de 2007, en el gobierno de Néstor Kirchner, asumió como director de Aerolíneas Argentinas en representación del Estado hasta diciembre del mismo año, momento en que asumió el cargo de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
En el 2012 fue nombrado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como embajador de la República Argentina ante el Estado Plurinacional de Bolivia. Su labor se concentró en mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos en el marco de la integración regional, promoviendo la cooperación, el intercambio y la profundización de los lazos culturales y políticos. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes que se hayan acercado a esta aula para escuchar la exposición de Raúl como Unidad del Honor. Agradecerles a ellos por ser parte de esta actividad, agradecer obviamente a UTEPS, a esta universidad y a su rector, a Rubén, por abrir las puertas de esta casa y también de manera muy activa, muy clara, muy precisa, muy convocante, sumarse a esta propuesta que sale del consulado de argentino aquí en Santa Cruz de la Sierra, de Ramiro Lascano, de los dos cónsules, de María Cecilia y de Irene, quienes trabajan todos los días aquí en Santa Cruz y que también tienen en la agenda, como tenemos todas las embajadas, todos los consulados, promover y tratar de explicar y hacer conocer a la opinión pública de cada uno de los países donde hay una representación argentina, Malvinas, la situación Malvinas, la causa Malvinas para nuestro país. Agradecer a la gente de la Cancillería, acá de la delegación Santa Cruz, de la Cancillería boliviana y fundamentalmente a cada uno de ustedes, porque también viendo el escenario, las caras, calculando las edades de cada uno de ustedes, seguramente muchos o la mayoría son menores de 40 años. Hace 40 años, sí, ¿no? Sí, están ahí. Hace 40 años, o este año, se recuerda en Argentina los 40 años de la causa Malvina, porque hace 40 años fue la guerra de Malvinas. Quizás hasta muchos de ustedes no tienen tan presente, o quizás muy de manera secundaria han escuchado que en el año 82, ahí en el Atlántico Sur, se dio la última guerra que se dio en nuestra región, en América Latina y fundamentalmente en el Atlántico Sur. Hoy, o este año, hace 40 años. Entonces, seguramente vale la pena destacar, recordar y explicar cómo se llegó a esa situación, por qué se llegó a esa situación y dar el contexto histórico y, como bien explicó Raúl, el tema del derecho internacional, la validez jurídica que Argentina tiene para reclamar por la soberanía, ya dije la histórica, la geográfica incluso. Y ahora después en el videito este que vamos a ir pasando, que supongo que me hace ayudar, vamos a ir explicándolo. Así que en verdad estamos muy contentos, yo particularmente me siento más que satisfecho de poder estar hoy por primera vez en una universidad en Santa Cruz. Quiero decirles que esta actividad sí la repetimos mucho en nuestro lugar, en La Paz, normal y continuo, en la carrera de Derecho de la UNSA o de la OPEA, llevar adelante en fechas muy puntuales este tipo de charlas. Pero hoy estar aquí en Santa Cruz tiene un doble significado, como bien explicó recién Leonor. Hoy estuvimos inaugurando la Plaza Malvinas Argentinas aquí en Santa Cruz. En junio lo hicimos en Cochabamba, en enero lo hicimos en La Paz, como una actividad puntual, concreta también de tener un sitio de recordación, de homenaje fundamentalmente a los 690 soldados caídos en combate en Malvinas y en el Atlántico, a partir de un hecho criminal de guerra que llevó adelante Inglaterra, que fue, por ejemplo, algo que seguramente ustedes no deben tener en el radar, el hundimiento de un barco del acorazado General Belgrano, que costó la vida de casi la mitad de los 700 muertos. Ahí se perdieron la vida de 300 soldados
por un hecho criminal, un barco que estaba fuera de la zona de exclusión, fuera de la zona de guerra, y que Inglaterra hundió a propósito. Margaret Thatcher tomó la decisión de hundir a propósito para no permitir que se llegase a un acuerdo de paz que estaba muy cerca de alcanzarse en ese momento. Con ese acto criminal de guerra, la guerra dio continuidad y allí ya Inglaterra tomó o logró su cometido. Pero no me voy a adelantar a los tiempos y a las fechas. Solamente la cuestión Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Cuando hablamos de Malvinas, en general, es la expresión en general, pero tenemos que recordar que un poquito más hacia el sur de Malvinas están las Georgias, que es un conjunto de islas, y las Sandwich del Sur, que también es otro conjunto de islas e islotes, que están en lugares estratégicos del Atlántico Sur, y que los espacios marítimos circundantes no es menor. Argentina tiene una extensión geográfica de 3 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente, y desde hace algún tiempo se reivindica a la Argentina bicontinental, ¿no?, o bioceánica también, porque al territorio continental hay que sumarle casi otro tanto de millones de kilómetros cuadrados de mar, donde hay riquezas incalculables alimentarias, fundamentalmente vitícolas, donde hay, se sabe, donde hay fundamentalmente hidrocarburos, y donde también es la puerta, esas dos islas, Georgias y Sandwich, es la puerta de entrada a la Antártida, que Argentina también reivindica como propia, un lugar también con altísimas riquezas de minerales y fundamentalmente de agua. Reserva de agua más grande que tiene el mundo está allí en la Antártida. Pero bueno, vamos a pasar un poco a lo que está previsto en los derechos de la soberanía sobre las Islas Malvinas por parte de la República Argentina. Asentamos nuestro reclamo, como bien planteó, y me doy el espacio para felicitarlo a Raúl porque fue muy claro y muy preciso en la explicación que les dio sobre la autodeterminación en donde Inglaterra quiere sostener su reclamo. Y yo ahora le voy a sumar otro concepto por el cual Argentina también plantea su derecho, que es la integridad territorial, que es el otro derecho internacional que se discute cuando uno tiene que reclamar por territorio. Pero para ir de a poco, sostenemos ese reclamo en 3 conceptos fundamentales: el histórico, el geográfico y el diplomático y legal, que en parte explicó Raúl. Los principios históricos y el porqué de la importancia de la integridad territorial y por qué la importancia de este dato, que quizás parecería menor, pero termina siendo fundamental. Las Malvinas fueron descubiertos por Magallanes, por un marino portugués a cargo o al servicio de la corona española en 1494, y a partir de allí bulas y tratados como el de Tordesillas dan título de posesión a ese territorio, a las islas y todo el Atlántico Sur, todo lo que después se conoce como Patagonia, como Argentina, anteriormente o posteriormente como las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Virreinato del Río de la Plata. Todo eso le da a España derechos sobre esos territorios. La otra. En 1870 hay diferentes situaciones históricas que se van generando, se van dando, y un interés de las potencias por querer tomar posesión de esos territorios, y fundamentalmente de España de defenderlos, de España de reclamarlos, de España de objetar el intento de Inglaterra y de Francia en más de una oportunidad. En 1870, tratado americano, Inglaterra reconoce soberanía de España sobre la zona austral de América. A partir de ese reconocimiento es un principio muy fuerte que va a servir a posterior. En 1713 el Tratado de Paz de Utrecht y el tratado posteriores asegura la integridad de España en la región, integridad territorial. En 1749 y en 1764
como Francia ocupan, tratan de intervenir, levantan pueblos o puertos en la zona. Obviamente España protesta y rechaza esa situación y obtiene el reconocimiento, tanto sea de Inglaterra como de Francia, que ese territorio era español, se retiran y en 1770 el Reino Unido se instala en Malvinas nuevamente, es expulsado por España, casi hay una guerra entre España e Inglaterra por este hecho puntualmente, y en 1771 se firma un acuerdo donde Inglaterra toma la determinación y reconoce nuevamente la potestad de España sobre estas islas, fundamentalmente también no objetando, no diciendo o no reclamando algún tipo de derecho, con lo cual ya da por cerrado la posesión española de esas islas. Este es un hecho principal también para tener en cuenta. 1810 se genera la independencia o comienza el proceso independentista en todos nuestros países. De hecho, Bolivia era parte también del Virreinato del Río de la Plata, por ende era parte integrante de lo que era toda el Atlántico Sur y la posesión de Malvinas como propia. Hay datos históricos muy llamativos y que muestran que Malvinas no era una tierra perdida, que nadie sabía que andaba por ahí. Les cuento, para que sepan, de los protomártires de la independencia de La Paz, de Murillo y el grupo revolucionario que en 1810, en junio de 1810, hace un levantamiento en La Paz. Posteriormente algunos son castigados y son víctimas de la horca y de asesinatos. Algunos otros terminan siendo desterrados a las Islas Malvinas, porque era un territorio que España utilizaba como prisión o como lugar de destierro a aquellos que generaban conflictos de tipo político. En 1810, a partir de eso, Malvinas pasa a ser parte integrante del nuevo territorio, de la nueva Confederación Argentina, o de lo que después fue República Argentina. En 1820 al 29, Argentina comienza a asentar y a nombrar autoridades. Un gobernador, Barnett fue el primer gobernador de las islas, y junto con él autoridades de tipo aduaneras, seguridad, policías, etcétera, etcétera, más habitantes que eran de la isla, indios zonas, indios indígenas que estaban también en la Patagonia argentina, y que obviamente a posterior, por lo que explicó bien Raúl, fueron desalojados directamente. El 3 de enero de 1833 se provoca ese desalojo, es la invasión inglesa a Islas Malvinas, donde dos bergantines ingleses toman posesión de lo que se conoce como, o era en ese momento, Puerto Esperanza o Puerto Argentino. Inglaterra toma la determinación de cambiarle el nombre, Puerto Stanley, como hasta hoy lo llaman. En el 3 de enero de 1833 es la invasión inglesa, y las fuerzas expulsan no tan solo a las autoridades argentinas, sino que en el barco suben a los propios originarios de la zona, y comienza el proceso de trasplante de población inglesa por población original de autoridades argentinas por autoridades inglesas. Muy bien explicado por Raúl, y ahí ya voy a dejar, no voy a aplicar esa situación porque mejor que él no se la va a poder indicar. ¿Qué pasa en el 33? Un hecho también que vuelve a mostrar la hermandad del pueblo argentino, del pueblo boliviano, de la historia común que tenemos entre argentinos y bolivianos. En enero se provoca esa invasión. Las noticias seguramente en aquellos momentos no llegaban como hoy a través de los teléfonos de manera casi automática. En febrero se conoce esta situación en Buenos Aires. Buenos Aires protesta el hecho, un hecho también no menor, porque nunca Argentina, o lo que en ese momento ya era esa Argentina naciente, reconoció a Inglaterra como propietaria, dueña, ocupación legal las Islas Malvinas. Pero hubo un segundo país que casi en forma automática
también levanta la protesta y le reclama a la reina que retire a sus fuerzas armadas o sus fuerzas militares de la isla, que fue el mariscal Santa Cruz. 1833. Argentina lo hace en febrero, Santa Cruz en marzo envía una nota a la reina de Inglaterra, convirtiéndose en el primer país que se solidariza con Argentina a partir de la causa Malvinas. Argentina protesta, bueno, en 1849 se reclama nuevamente de manera bilateral. En ese momento no existía ni Naciones Unidas ni ningún organismo internacional donde se pudiesen llevar este tipo de causas. Inglaterra se niega sistemáticamente a entrar en diálogo. Argentina propone la posibilidad de realizar un arbitraje con el Reino Unido, buscando algún tercer país que cumpliese el objetivo de árbitro. Inglaterra se niega sistemáticamente. Un tema que a partir de 1870 empieza a ser un elemento no menor, que se explicó también en la exposición de Raúl, es que Argentina incluye a Malvinas en sus mapas, en sus planes de estudios, a lo largo del tiempo, ¿no? Un himno, la biografía. Paul Broussard, que era un científico francés, hace un relevamiento muy preciso, muy concreto de lo que era Islas Malvinas, y la Constitución Nacional, la primera Constitución Nacional Argentina de 1853, toma y reconoce a Malvinas como parte integrante del territorio argentino, o sea que hay y plantea la imprescriptibilidad y la soberanía de las islas en la Constitución argentina, un hecho que también sirve puntualmente para sostener los reclamos que se van a venir después desde el punto de vista diplomático y legal. Un hecho que yo creo tenemos que tener en cuenta: nunca Argentina le reconoció a Inglaterra ningún acuerdo, incluso hasta el punto de vista que quizás nos podamos expandir un poco. Después de la guerra, incluso Argentina no firma ni rendición ni reconocimiento de ningún derecho de Inglaterra sobre Malvinas a partir de finalizada la guerra del 82. La otra, los principios geográficos, porque también es el otro de los principios en donde uno asienta el reclamo argentino. Malvinas está a 370 o 380 kilómetros de la costa argentina, dentro de la plataforma continental argentina, dentro del mar que por extensión y profundidad, saben ustedes que la plataforma continental argentina, que es el espacio hasta 200 millas y hasta determinada profundidad, es una de las más extensas del mundo. La plataforma continental argentina y la de Brasil bajan de manera muy lenta hacia las profundidades del mar. Eso muestra que las Malvinas están dentro de la plataforma, que es un territorio que se considera parte de cada uno de los países, las plataformas continentales. Malvinas está dentro de esa plataforma continental, tiene la misma topografía, la misma geografía que la Patagonia, es una continuidad de la Patagonia, es una extensión de la Patagonia, lo cual muestra que es parte de un mismo territorio. Y esa situación, como expliqué al principio, en los últimos años la Argentina bicontinental y los espacios marítimos se extienden tanto o más que lo que es el territorio continental, por eso que toma suma importancia. Pasamos a la otra, que es los principios diplomáticos y legales. La llamada cuestión Malvinas estuvo presente antes de la creación de la ONU, como dije. El antecedente es la Confederación de San Francisco, que fue una reunión de países, de muchos países, a partir de 1900. Allí
Argentina hace la primera presentación formal en un organismo multilateral, como era esta Confederación de San Francisco, y desde allí en adelante fue también constante los reclamos para entrar en negociaciones con la permanente negativa del Reino Unido a aceptarla. A partir de la creación de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina logra en 1960 la resolución 1514. ONU resuelve la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, consagrando dos principios fundamentales que debe guiar la descolonización: la autodeterminación y la integridad territorial. A partir de acá se abre una discusión, y ustedes que son estudiantes de Derecho o de Relaciones Internacionales, es un tema en donde seguramente lo van a seguir encontrando en sus estudios o en la tesis de estudio sobre este análisis y estos derechos puntuales.